alguien que alguien ya por favor regrese. Ahí le echo un sticker. Pero se ve más adelante. Más adelante. Porque se ve la cartuchera en primer plano. En la segunda hora de la práctica ya comenzamos con las láminas. Primero malformaciones y después láminas. No creo que pueda. Ya saben. Llegamos y no preguntan. Vamos a hacerlo en el orden correspondiente. Se va a ir primero defecto atrial, defecto vestibular, ducto arterioso permeable, tetra y las estenosis de aorta y pulmón. El último, que no han subido nada, el último grupo, todavía no se ve, ¿no? Para las malformaciones, ¿quieren preguntar algo? Solamente se preguntan dos preguntas, pero sí rápido. Por favor, las preguntas de quién va en adelante. Una pregunta. Ahora, si no estás de acuerdo con la pregunta, pueden de repente pues darle información acerca de ello. Y si es que es muy importante que aclaremos la respuesta, sinceridad, la pregunta, y si no, ahí muere. Bien, comenzamos con la defecto atrial. ¿Quién le toca el defecto atrial? Alvarado, Calderón, Favorito. Todos están ya en el PDF ya. Hoy día todos se han puesto sus medias largas. Acá estoy viendo una que no tiene nada. Y nos han revisado. ¿Han revisado? ¿Se han revisado? Sí. Sí, sí. Es un de pantalla. Por si acaso, otra cosita. Si tú por alguna razón estás haciendo otra cosa y no atendiendo a la exposición, como por ejemplo, viendo tu celular y riéndote todavía encima, o viendo tu trabajo que todavía no has terminado, entonces no tienes derecho a preguntar. Entonces me siento atrás para ver a todo quién está atendiendo y quién no. Si antes no me duermo, ya si me duermo nadie. Entonces, atentos a la exposición, que creo que no va a durar mucho. ¿Cuánto creen que van a durar la exposición? 10. O 15 minutos. Para la lámina 15. Para teoría 13. 10 minutos puede ser. No, sí, tenemos una hora. Y así te pasas, te bajo mucho. Pero, Buen día, compañeros. ¿Qué tal? Ahorita vamos a ver lo que es nuestro tema, que sea el defecto de secretario con mis compañeros. otra cosa. Dentro de la calificación está el dominio del tema, que significa que domines el tema, pero además está la actitudinal. Que mires al público, que no estés leyéndole esto y que lo hagas
haga con voz alta. Si tu voz es bajita, grita, ¿ya? Levanta la voz. Porque con voz bajita yo no te escucho, no te califico. ¿Entendido? Tú, Calderón, hablas a veces un montón, a veces dices cosas buenas, la mayoría de veces, pero yo no te escucho y creo que tus compañeros no. Así que no nos queremos perder la información que tienes. Así que por favor, levanta la voz. Levanta la voz. Los respeto a mis compañeros Alvarado González Jersey y Cajoín Ángelo y Interesante que hablamos de Sergio. Pero vamos a hablar acerca de la aplicación, vamos a ver un esquema también de la circulación mayor y el menor, una tabla de la precarga y la postcarga, así como los signos críticos, calculaciones y un resumen de un paper como se explicaba. Y las imágenes correspondientes. Bueno, primero como concepto. ¿Qué es el efecto de sectorial? Bueno, este efecto más que todo se lleva una malformación, que puede ser una abertura o un agujero, en que se da en la pared del septo apiado, que permite la comunicación de los septos. Esto va a permitir un flujo de la salida de la sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no? Esto puede ser de dos direcciones. El más común que se da es el de la izquierda hacia la derecha, la cual la sangre oxigenada se va hacia el atrio derecho, causando que se acumule la sangre en el ventrículo derecho. O también del lado de la dirección del atrio derecho hacia el atrio izquierdo. ¿Sí? Esto va a causar a su vez que en estos casos, cuando estos casos mayormente se dan por hipertensión pulmonar, ¿no? Por hipertensión pulmonar, donde el flujo de este efecto puede tocar una cirugía temprana, ¿no? Hablo de donde el flujo se va de derecha hacia izquierda. Y bueno, con respecto al origen embrionario, ¿no? Normalmente en el origen embrionario tenemos aquí como una separación de las aurículas, ¿no? Esto es normal, ocurre tanto en personas como en perros, ¿sí? Primero, para la separación de las aurículas, esto se da en la formación del septum primo. ¿Qué es septum primo? Podemos ver a continuación acá, toda esta parte, es el septum primo. Esta se va a que sea en dirección de los sexos ventriculares, chocando y fusionándose con las rodillas endocardíacas, que serían estas, ¿no? Al hacer esto va a habilitar lo que es un ostium primo, que es una abertura inicial, ¿sí? Tras esto se va a fenestrar este septum primo, haciendo que cause unas perforaciones en su parte media, formando el ostium segundo. Como ven, esta primera abertura es el ostium segundo, lo que va a permitir el flujo de sangre hacia el flujo de sangre fetal, más que todo, porque como en este primer momento los pulmones no están funcionales, este flujo se da así para que esa circulación de la parte derecha se vaya a la izquierda para que pueda circular más que todo, porque los pulmones por ese momento no están funcionales, ¿sí? Luego esto se da al desarrollo del septum segundo, como pueden ver acá. Crece al lado derecho, que sería esta parecita, el lado derecho del septum primum, ¿sí? Y esta forma una línea, una forma de media luna, como pueden ver acá, ¿sí? Esta es el septum segundo, forma una media luna, ¿sí? Esto a su vez cubre el ostium segundo, toda esta cavidad, ¿sí? Esto lo cubre, pero no lo cubre del todo, deja una pequeña abertura, y esta abertura se llama la válvula de la foramen oval, ¿sí? Esta válvula de foramen oval se va a formar y esta va a permitir más que todo el flujo sanguíneo del ventrículo derecho, del atrio derecho hacia el atrio izquierdo, ¿no? Como dije anteriormente, el pulmón no está por el momento funcional, no puede circular la sangre, así que el artículo izquierdo que el atrio derecho se va al atrio izquierdo, ¿no? Permitiendo el flujo de sangre, ¿no? Posterior a esto se va a dar un cierre funcional más que todo, ¿no? Porque como una vez el embrión nace normal, sus pulmones ya van a estar funcionales, ¿no? Haciendo que la sangre del pulmón vaya al atrio izquierdo, ¿sí? Y cuando el atrio izquierdo aumenta su presión debido al aumento de volumen que hay, ya no se va a dar este intercambio que ocurre, ¿sí? Por la diferencia de presiones. Ahí se va a dar un cierre funcional. Y posteriormente se da un cierre anatómico, ¿no? Normalmente estos ya no están conectados. Un foramen oval permeable que sea por una sonda postnatal no es considerado una silla, ¿no? Porque aunque el foramen oval no está cerrado anatómicamente, sí lo está funcionalmente, porque debido a esta diferencia de presiones que se den en el atrio izquierdo, ya no va a ser necesario que la sangre se transmita, ¿no? Provocando este cierre como tal. Y también la falta de este cierre oval en una presión temprana va a resultar en este defecto, ¿no? Un defecto del septo atrial, siendo Bueno, con respecto a las clasificaciones, este efecto más que todo se puede originar por una mala formación entre la formación del septo atrial, como puede ser un defecto seno-venoso, el cual ocurre cuando las venas pulmonares superiores derechas en la ventral, ¿sí? Por un defecto más que todo eso, por un defecto del ostium primum. Hay un fallo, lo que es una fusión del septum primum con las armonías endocárdicas, como tuvimos anteriormente, ¿sí?
hacer una apertura y va a poder tener esta comunicación o también el más común, un defecto del ostium secundo, ¿no? Este es el más común. ¿Por qué? Porque el ostium secundo, para que sea excesivamente grande, puede haber un desarrollo inadecuado del septum secundo. ¿Sí? Con respecto a la fuente que hemos cumplido con este libro, hay una prevalencia que se usaron en estas 4 encuestas, con una muestra de unas muestras en animales, siendo los casos para el defecto septupliar una cantidad poca, ¿no? Comparado con otros defectos como tal, ¿no? Un caso de 4, un caso de 3, 0 y 3. ¿Sí? Con respecto a las razas, una expresión de razas que se da mayormente en esto, ¿sí? Se ha encontrado que hay una mayor prevalencia de lo que es en las razas de Doberman, en la raza de Pinscher y la raza de Samoyed. ¿Sí? En esta investigación hemos encontrado una ecocardiograma, ¿no? La cual acá está el atrio derecho, el atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, donde acá podemos ver una comunicación que hay, ¿no? Este se debe al defecto septum. Esta es la comunicación, ¿sí? Y por parte de una imagen macroscópica, ¿no? Acá podemos ver el defecto, ¿de acuerdo? Del tabique auricular, ¿sí? O también sector, ¿sí? Y hay una leve dilatación de la aurícula derecha. Y bueno, con respecto a la circulación, normalmente, ¿cómo sea, no? Como sabemos, la circulación mayor a menor. ¿Y cómo sea esto? Bueno, la circulación, ¿sí? Se da del corazón hacia los pulmones. De la vena cava, la sangre va a viajar hacia el atrio derecho, la cual esta se va a llenar de sangre desoxigenada, ¿no? Esta se va a producir una sístole lateral derecha, lo que hace que la válvula tricúspide se abra, haciendo que esta sangre entre lo que es al ventrículo derecho, la cual produce otra sístole ventricular derecha para que la sangre se pueda inyectar, ¿no? Entonces esto va a hacer que la válvula pulmonar se pueda abrir, haciendo que la sangre viaje a la arteria pulmonar, ¿no? Donde esta va a ir luego a los pulmones, donde va a oxigenar esta sangre. Y bueno, con respecto a la circulación mayor, donde ya la sangre oxigenada se va hacia los demás órganos, ¿no? ¿Y esto cómo se ve? Bueno, se ve más que todo cuando la sangre que viaja por la vena pulmonar va a ir hacia el lado izquierdo, donde se va a llenar de sangre, donde se produce una sístole atrial y se van a abrir las válvulas mitrales, haciendo que la sangre viaje al ventrículo izquierdo. Luego va a producir una sístole ventricular izquierda, haciendo que se abran las válvulas aórticas y produciendo que la sangre se vaya hacia la aorta ascendente, luego se va a ir al arco aórtico, luego se va a ir a la aorta descendente, donde va a irrigar a las aortas torácicas y abdominal, llevando la sangre oxigenada a estas distintas ramas, ¿no? Y cuando la circulación es alterada como tal, ¿y cómo se da? Bueno, como sabemos que hay un aumento de flujo excesivo de sangre del atrio izquierdo hacia el derecho, va a causar una sobrecarga de volumen. Esto a su vez causa un ligero aumento de la poscarga, ¿no? Y este sobrecarga de volumen que se encuentra en el ventrículo derecho va a causar dos cosas, ¿no? Para que más que todo no afecte para sobrellevar esta resistencia que genera la poscarga. Va a hacer que las paredes del ventrículo derecho se agranden, ¿no? se agranden y se adelgacen por una dilatación, y eso va a formar una hipertrofia cardíaca, ¿no? Esto va a ser más que todo para poder vencer la poscarga. Ahora paso a mi compañero. Ahorita vamos a ver lo que es la tabla de precarga y poscarga. Vamos a ver lo que son los parámetros en lo que es en la afección. La precarga del ventrículo derecho, que está aumentada, que es por el shunt izquierdo, derecha, y más la sangre que llega al lado derecho del ventrículo. La precarga del ventrículo izquierdo, que está disminuida ligeramente, que tiene menor retorno venoso sistémico hacia la izquierda por el desvío derecho. La poscarga del ventrículo derecho, que aumenta progresivamente, que es por la hipertensión pulmonar secundaria al flujo. Luego tenemos lo que es la poscarga del ventrículo izquierdo, que no son cambios significativos y pueden aumentar la fase tardía y de la sobrecarga. Aquí vemos lo que es un ecocardiograma, una imagen con un efecto de septo atrial de tipo secundo de un perro, y acá vemos lo que es la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. Siguiente. Luego tenemos lo que es la cianosis, cianosis temprana, cianosis tardía. Lo que es la cianosis temprana, que lo que no suele ver, que es un shunt inicial de la izquierda a derecha, lo que no lleva la sangre desoxigenada, la circulación sistémica, y lo que vemos es una cianosis tardía. Puede presentarse, pero es raro, pero es bastante grave. Si se desarrolla la hipertensión pulmonar, el flujo se invierte, que va del shunt de la derecha a la izquierda, y se deduce que esto es una cianosis tardía, como podemos ver aquí en las imágenes. Simplemente. Bueno, ahora pasamos a los signos clínicos. Los signos clínicos son estos comunes más que todo, lo del soplo sistólico,
el cual se oye un ruido anormal en la sístole, es decir, cuando la sangre quiere ser expulsada. También tenemos la intolerancia al ejercicio, y la síncope, que es un desmayo repentino por la falta de flujo de sangre que llega al cerebro. La disnea, que es la respiración, difícil respiración, y bueno, la tos tenemos. En este caso tenemos el caso clínico de una picha de hembra de 11 años, con un peso de más o menos de 5,4 kilogramos, con antecedentes de ya anorexia y depresión. En el examen físico del paciente que se le hizo, se le vio la disminución de los ruidos cardíacos y pulsoyugulares, es decir, es como el ruido sistólico, también la taquimnia, y bueno, también se le presentó un líquido peritoneal. Y bueno, en el análisis hematológico y bioquímico se vio estos cinco datos que están aumentados de su rango normal, que es la fosfatasa alcalina, que tiene 337 unidades litro y lo normal de 20 a 156. La alanina aminotransferasa, que tiene 117 unidades litro y lo normal de 10 a 109. La bilirrubina de 0,95 miligramos por decilitro y lo normal de 0,1 a 0,5. El fósforo, que es de 3,8 microgramos por decilitro y lo normal es de 1,6 a 2,4. Y por último el magnesio, que está también alto, de 6,1 microgramos por decilitro y lo normal es de 2,9 a 5,3 microgramos por decilitro. Luego también el paper nos da estas radiografías. Este es de una vista lateral y esta es una vista ventrodorsal. En el caso de la vista lateral podemos observar que se observa una opacificación de la cara del craneal del tórax. También el corazón estaba oculto y los pulmones estaban desplazados de la pared torácica por el líquido, ¿no? Luego en la vista ventrodorsal, en esta de acá, se observa lo que tenemos las fisuras interlobulares, que son las flechas amarillas, y también la opacidad del tejido blando que se separaban en el pulmón de la pared, que son la flecha negra, ¿no? Y bueno, también se diagnosticó una cardiomegalia con marcado agrandamiento de la aurícula derecha. También nos da en el caso clínico un ecocardiograma y una necropsia. En el ecocardiograma es un ecocardiograma paraesternal derecho del eje largo de 4 cámaras con Doppler color, que muestra con un flujo de izquierda a derecha a través de la comunicación auricular, ¿no? Y luego en la necropsia tenemos que se visualiza un agrandamiento de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? Y engrosamiento de la válvula tricúspide, que se forma en este mango de Pixar. Y bueno, con el tratamiento que se dedicó en el caso clínico, se le consistió una oxigenoterapia, también el drenaje del líquido peritoneal y la administración intravenosa de furosemida de 2 miligramos por kilogramo 3 veces al día. Y administrar también hidroclorotiazida oral, bioral, y por 1 miligramo por kilogramo por 2 veces al día. Sin embargo, luego de este tratamiento, a los días nomás, no se observó una mejoría y a los 10 días se le realizó la eutanasia al paciente debido a esta enfermedad. Eso sería todo. Gracias. Eso sería todo. Ustedes hablaron de que el efecto del septo atrial hay una especie de clasificación, ¿no? O grado, no sé, de acuerdo a la ubicación, si no me equivoco. No, ahí ya pasaste. Bueno, porque encontraron en una híbrida, ha dicho que este efecto más que todo se puede originar por otros efectos como se dan, ¿no? En el defecto senovenoso o el defecto más común que se da en el osteo segundo, que sería sería más que todo este efecto, ¿no? Este efecto que se cardioma. O cuando, ¿no? Donde este segundo es demasiado grande la abertura, ¿no? causando que no se desarrolle la fosa oval, ¿no? O sea, dificultando persistente este daño, ¿no? Es por la causa de otros defectos. Ya, pero esta es una clasificación por el origen del
la comunicación. Entonces ahí dice, mira, ocurre entre las venas pulmonares superiores derechas y la vena cava craneal. Luego dice, el defecto del septum primo es el fallo en la función del septum primo en ambas anomalías endocárdicas. Y el segundo, dice, excesivamente grande o un desarrollo inadecuado del septum secundum. ahora pregunta, ¿cuál de ellos sería considerado más grave? ¿O la gravedad es para todos igual? Por la gravedad. Bueno, por lo que he leído desde el comienzo ya de la... Primero ocurre esto, ¿no? Que sería la fusión del septum primo con las anomalías endocárdicas. Que sería esta. La fusión del septum primo con estas anomalías. Al haber un fallo en la función como tal, va a dejar esto abierto, haciendo que, como decir, lo más común es esto, pero eso también puede ocurrir, ¿no? Haciendo que esta parte esté causando una abertura, causando esta anormalidad de congénitas. El más común ahí lo que es, por ejemplo, es el osteo segundo, como mencionó mi compañero, y usualmente es lo que se ve más en casos clínicos según lo investigado. El segundo es el más frecuente. Sí, por ejemplo, el caso clínico que había mencionado también es del osteum secundum. Un defecto de ese. Se menciona ahí en el paper. Lo normal es que se unan esta abertura. O sea, en el tiempo de la gestación, lo normal es que está abierto porque, como dijo mi compañero, la sangre tiene que pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y esta abertura se cierra ya normalmente cuando ya nace a los 7 días más o menos, 7 a 10, 14 días más o menos. Ahí ya se cierra la abertura. Sin embargo, si no se cierra, pues entonces ya forma lo que es esta malformación. Todo izquierdo. Ahí está en el... Muy buenas tardes, compañeros, profesora. En esta oportunidad, mi compañero y yo vamos a hablarles acerca del defecto ventricular, o también conocido como comunicación interventricular o CIV. Bien, esto se define como la persistencia de una abertura normal en el tabique interventricular. Todo esto debido a un mal cierre durante su desarrollo embrionario. Es aquí donde la sangre va a fluir desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Bien, empezando a hablar acerca del origen embriológico normal. Vamos a ver que todo esto inicia durante la formación del tabique interventricular. Es aquí en donde el corazón primitivo va a iniciar su acción. Y en primer lugar vamos a tener en cuenta de que este desarrollo se inicia a partir de la cuarta semana de gestación, en donde va a haber una formación del canal auriculoventricular por medio de la fusión de estos cojinetes endocárdicos. También se indica que este proceso es sumamente crítico para la formación de las cámaras cardíacas. También se menciona que durante el desarrollo embrionario es importante la división del canal atrioventricular derecho y el izquierdo. Y también acá empieza una proliferación activa de los mioblastos para formar aquí lo que es un tabique interventricular. Es aquí que durante la formación de este tabique vamos a ver a los cojinetes ya previamente ya fusionados, pero acá vamos a ver un orificio temporal
como de forma de media luna. Lo normal sería de que este orificio temporal se cierre mediante, durante la séptima semana y también por medio de la fusión de tejidos provenientes de la cresta vulvar izquierda, derecha y de los cojinetes endocárdicos, formándose así una porción membranosa del tabique. Bueno, como ya había mencionado, el fallo embriológico de por sí, la causa principal va a ser esta fusión incompleta de este orificio, el cual va a persistir. También se incluyen factores contribuyentes a esta causa principal, como son, por ejemplo, las mutaciones genéticas y la exposición a teratógenos. Y también se puede clasificarla así, según su origen embrionario. Esto se divide en tres, más que todo. En primer lugar tenemos a la perimembranosa, en donde va a estar cerca de la válvula tricúspide y en una frecuencia de 70-80%. En cuanto a su origen embriológico, esto va a deberse a un fallo en el cierre de la porción membranosa. Por otro lado tenemos a la muscular, en donde su ubicación más que todo va a ser en el espesor del tabique y va a ser en un porcentaje menor de 10 a 20%. Y en este origen va a haber un efecto en cuanto a la proliferación de neoblastos para crear esta cresta que más que todo crecía en forma cefálica. Y por último tenemos a la subarterial, o también conocida como la supracristal o infundibular, que va a estar debajo de las válvulas pulmonares o la aórtica, y esto va a ser en un menor porcentaje de 5 a 10%, en donde su origen embriológico más que todo va a ser en la malformación de la separación del tracto de la salida de las crestas vulvares, las cuales no llegaron a fusionarse. En cuanto a las especies de razas predisponentes, la literatura indicaba que en perros, en razas pequeñas, tenemos al Bulldog English y al West Highland White Terrier. Luego también tenemos en razas grandes como es el Boxer, el Golden Retriever y el Fox Terrier. En gatos como siameses y Maine Coon, en potros, que es muy rara vez reportado, y en terneros. Con respecto a la circulación menor y mayor, comenzando con la circulación mayor de manera normal, comienza en el ventrículo izquierdo, donde la sangre oxigenada a través de la válvula aórtica va a ser enviada al resto del cuerpo mediante la aorta, en donde va a llegar hacia los capilares, específicamente en las arteriolas, donde las células van a recibir este oxígeno y nutrientes y van a expulsar estos desechos de la respiración celular, que mediante las vénulas hasta las venas cavas va a llegar otra vez nuevamente al corazón, ¿no? Recibiendo en el atrio derecho. Va a pasar al ventrículo derecho, en donde se va a expulsar hacia la arteria pulmonar mediante la válvula pulmonar y va a llegar hacia los pulmones, hacia los alveolos, donde se va a dar un intercambio gaseoso y donde se va a oxigenar esta sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada va a volver mediante las venas pulmonares hacia el corazón, hacia el atrio izquierdo, y luego va a pasar hacia el ventrículo izquierdo, donde se va a dar la circulación mayor. En una circulación menor y mayor alterada, sabemos que el flujo sanguíneo siempre va a ir de una mayor a menor presión, por lo que normalmente el ventrículo izquierdo tiene una mayor presión que el ventrículo derecho, por lo que el flujo va a ir de izquierda a derecha, ¿no? Y se va a dar la mezcla de sangre, tanto oxigenada como desoxigenada. Esta mezcla de sangre va a ir, hablando de la circulación menor, va a ir desde el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar, hacia las arterias pulmonares, y va a haber también un aumento de la carga del volumen del ventrículo
derecho, ya que hay un mayor volumen de sangre, ¿no? Estas arterias pulmonares también van a presentar un aumento de volumen de sangre y un aumento de presión, y van a ir hacia los pulmones, específicamente hacia los alveolos, donde se va a dar intercambio gaseoso para oxigenarse, ¿no? Luego va a retornar mediante venas mediante las venas pulmonares y va a pasar al atrio izquierdo. Luego va a pasar al ventrículo izquierdo, donde gran parte de la sangre oxigenada va a regresar al ventrículo derecho, ¿no? Mientras que otra parte va a salir por la aorta hacia el resto del cuerpo. Sin embargo, va a haber un menor flujo de sangre oxigenada, va a llegar sangre oxigenada a los tejidos, pero en menor cantidad, ¿no? Igualmente va a llegar hacia los capilares, donde se va a dar este intercambio y va a volver mediante las venas cavas. Acá no se presenta todavía cianosis porque el cuerpo sigue recibiendo el oxígeno, aunque en menor cantidad. Bien, para explicar un poco de lo que es la tabla de pre y poscarga, en primer lugar, en cuanto a la cámara del aurículo izquierdo, vamos a ver un cambio por medio de este signo, donde va a aumentar la precarga, es decir, va a haber un mayor aumento del retorno pulmonar que va a ocasionar este churn de izquierda a derecha. Luego tenemos que en el ventrículo izquierdo va a aumentar también la precarga, recibiendo de manera excesiva la sangre que ya viene de la izquierda. Posteriormente, en cuanto al ventrículo derecho, aquí va a ser el más afectado porque va a recibir sangre adicional a través de este efecto del ventrículo izquierdo, mientras que la aurícula derecha no va a estar siendo afectada directamente. Con respecto a la cianosis, si este defecto del tabique no se corrige a tiempo, lo que va a ocasionar es que siga habiendo un aumento en el volumen de sangre en el ventrículo derecho y también un aumento de volumen de sangre y presión en las arterias pulmonares, que va a ocasionar una hipertensión arterial pulmonar sostenida. Estos dos aumentos, tanto de presión como de volumen, va a ocasionar que el flujo sanguíneo cambie de izquierda a derecha a derecha a izquierda, por lo que la sangre desoxigenada del ventrículo derecho se va a mezclar con la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esta sangre va a ir por la arteria aorta hacia los diferentes tejidos y órganos, pero va a ser una sangre desoxigenada, por lo que va a causar una hipoxia tisular, derivando en cianosis, ¿no? En este caso, cianosis tardía. Bueno, entre los signos clínicos que tenemos, en primer lugar está los soplos cardíacos, que va a ser un soplo sistólico, también el letargo, la intolerancia al ejercicio, la pérdida de apetito, el retraso en el crecimiento, la disnea y la cianosis. Bueno, en el caso del paper, el caso clínico, tenemos que es una comunicación interventricular en un canino. El paciente es de raza Fox Terrier, tiene 20 meses y pesa aproximadamente 10 kilogramos. Los signos son cianosis en las mucosas, intolerancia al ejercicio, síncopes, soplo sistólico y trémito precordial derecho. En cuanto a hallazgos clínicos, tenemos que el hemograma había una hemoconcentración, eritrocitosis por hipoxia crónica, también había en el electrocardiograma mostró una sobrecarga ventricular derecha, y en la ecocardiografía Doppler hay el defecto en el tabique interventricular en la región membranosa y una hipertrofia biventricular, ¿no? Ya aquí el caso clínico, bueno, indica que hubo un tratamiento con sildenafil como vasodilatador pulmonar. Sin embargo, no fue suficiente en este caso, ya que llevó al paciente a la muerte súbita a los 2 días de tratamiento con este fármaco. Y bueno, le realizaron una necropsia, el cual sí confirmó este signo. Bien, también hablaban un poco acerca de la discusión, indicando el mejor método de diagnóstico, en este caso la ecocardiografía Doppler, que es de gold estándar para visualizar este defecto más que todo. Luego, en cuanto a la fisiopatología,
Más que todo mencionaba que esta CIP que había encontrado también se reporta en la mayoría de los casos, confirmándole el 80% de estos. También generó, según lo que indica, una hipertensión pulmonar secundaria y cianosis tardía. Y en cuanto al pronóstico también mencionaban que los defectos pequeños pueden ser, en este caso, quizás un poco asintomáticos, y que en este caso evolucionó a tal grado de un fallo cardíaco por una hipertrofia ventricular. Estas son estas referencias. ¿Alguien pregunta? Bueno, yo me confundí en las imágenes. Ustedes dicen que hay una comunicación del flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo al derecho, pero en una imagen muestran del ventrículo derecho al izquierdo. ¿A qué te refieres? Eso es cuando ya, cuando este defecto del tabique no es corregido o tratado, ¿no? Con el tiempo, el volumen, tanto la precarga y la poscarga del ventrículo derecho va a aumentar, incluso superando la de la circulación sistémica, ¿no? Superando la del ventrículo izquierdo, por lo que este cortocircuito de izquierda a derecha va a cambiar de derecha a izquierda, por lo que ahí la sangre desoxigenada del ventrículo derecho se va a mezclar con la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo, y lo que va a generar la cianosis, ¿no? Porque no va a llegar en los niveles de oxigenación correctos a los tejidos. De los tipos que pusieron ahí, la ubicación de la... ¿Cuál es la más frecuente? La membranosa. Sí, de un 70-80%. Y la otra en el espesor del... ¿Qué significa el espesor del tabique? La muscular. El espesor del tabique, más que todo esta parte muscular, es acá donde ocurre. No, aquí. Quizás no llega a ser no llega a formarse de la manera. No hay, prácticamente. Ajá, no hay un buen espesor. O sea, el otro es en dirección cefálica. Ponme el cuadrito. Y bajo la pulmonar ahora, bajo la válvula pulmonar ahora. ¿Y cuál es la más grave de todos ellos? ¿O todos son graves? Según la literatura indicaba que la perimembranosa, ya que puede perimembranosa. desarrollar incluso lo que es una hipertrofia y un paro cardíaco. ¿Y por qué no el tabique, el muscular? Nada más pregunto. Según lo que ustedes han visto en la información, no quiero que me respondan de que dicen, no, ustedes conforme ya han averiguado, investigado, ¿cuál es el más para ustedes viendo eso y viendo cómo se falla en el cierre del tabique? ¿Cuál es el más grave?
Ya, se acabó el tiempo. Siguiente grupo, gracias. Les doy tiempo hasta que termine la clase para que me digan. ¿Ya? Hasta que termine la clase, hasta que termine el último grupo, hablan, ¿eh? Me dicen la respuesta. Voy a esperar la respuesta. Sigue conducto arterioso permeable. ¿Es mejor? Sí, pero tus macros me dan diagnóstico. Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy mi compañera Dominica Segovia, mi compañero Omar Rojas y quien les habla Fiorella Barbadillo, les hablaremos acerca del conducto arterioso permeable o persistente. Primero vamos a iniciar con la definición. Esto va a ser un defecto congénito del corazón, ¿no? En la cual va a mantenerse después del parto. Los cachorros van a aún persistir con este conducto, la cual va a unir la arteria aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Como dice acá, esto va a ser un fallo en este cierre después del parto. Va a ser mucho más común en caninos, pero también se han reportado algunos casos en otras especies como en el gato. Ahora vamos a continuar con lo que ¿qué es en sí el conducto arterioso?, ¿no? Esto pues va a ser un componente importante en la etapa fetal de los cachorros, ¿no? Ya que, como dije al inicio, va a permitir la comunicación entre estas dos arterias, la arteria pulmonar y la aorta descendente. Su función fisiológica principal va a ser desviar la sangre que debería llegar o conducir por la arteria pulmonar hacia los pulmones, pues en este caso los fetos todavía no están respirando como tal, ¿no? Pues la oxigenación llega a través de la placenta de la madre. Y en este caso los alvéolos están colapsados y no respiran por sí solos. Lo normal sería que a las pocas semanas después del parto, este ligamento arterioso, ¿no?, se cierre. Pero puede existir lo que es el fallo de este conducto a través de defectos de otras estructuras, ¿no?, como lo es una hipoplasia o una simetría de músculo liso de este conducto. Entre las razas predisponentes se va a encontrar el Cocker Spaniel, el Poodle, el Yorkshire Terrier, Chihuahua, Pastor Alemán y también Labrador Retriever, siendo estos dos últimos especies más grandes. En cuanto a la clasificación, los hemos clasificado en el tamaño según de este conducto, pequeño, moderado y grande. Pero primero también vamos a tener en cuenta lo que son el cociente del flujo pulmonar y del flujo sistémico, la cual la relación normal es de 1 a 1. Entonces, primero, cuando el tamaño de este conducto arterioso sea uno pequeño, el grado de variación entre estos flujos va a ser de 1.5 con respecto al cociente del flujo pulmonar a 1 con respecto al flujo sistémico, ¿no? Poca sangre va a pasar de la aorta hacia la arteria pulmonar, lo que va a llevar a un flujo bajo y también una mínima sobrecarga de este lado izquierdo del corazón. En cuanto al tamaño sea moderado, el flujo va a ser considerable, el que va a pasar al lado del pulmón, pero aún así va a ser compensado. En cuanto al efecto hemodinámico, va a presentarse lo que es una sobrecarga del mayor, moderada, como mencioné, del lado izquierdo del corazón.
En cuanto al tamaño de este conducto sea mucho más grande, ¿no? Un tamaño considerable, el grado de variación entre el flujo pulmonar y sistémico va a ser mucho más grave, ¿no? Mucha sangre va a recircular hacia el pulmón, lo que va a causar una sobrecarga al corazón, ¿no? Una sobrecarga masiva del corazón, tanto del lado izquierdo, ¿no? Y hacia los pulmones. Ahora, hablando fisiológicamente en lo que es la circulación, tenemos obviamente la circulación mayor y la circulación menor, siendo la circulación mayor que va desde la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, va a la aorta, y esta es la que distribuye todo el cuerpo, llegando a hacer el intercambio, recoge las venas cavas, tanto superior o inferior, y lo devuelven a la aurícula derecha. En cambio, en la circulación menor, que va directamente a los pulmones, desde la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, las arterias pulmonares irrigan a los pulmones, y estas son recogidas por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Ahora, un esquema de una circulación alterada por este conducto arterioso permeable, tenemos que la sangre oxigenada de la aorta, que tiene más presión, fluye anormalmente hacia la arteria pulmonar, por donde hay menos presión, a través de este conducto. Esto aumenta el volumen de sangre que va hacia los pulmones y regresa más sangre oxigenada a la aurícula izquierda, generando una sobrecarga en el volumen izquierdo del corazón, por lo que el gasto cardíaco para la circulación sistémica disminuye. En casos mucho más severos, la presión pulmonar puede aumentar debido a la hipertensión pulmonar, debido a este aumento de flujo masivo, causando que este flujo se invierta, causando shunt de derecha a izquierda. Este es conocido por generar la cianosis por mala perfusión sistémica. Ahora pasando a hablar a la tabla de precarga y poscarga, según Robbins en su tabla tenemos que en ambos casos la precarga y la poscarga aumentan, siendo la poscarga la resistencia que el corazón debe superar para expulsar la sangre durante la sístole. En este caso se genera una hipertrofia ventricular concéntrica y hay una hipertensión de la arteria pulmonar, ya que en este caso la poscarga está más elevada en el ventrículo derecho debido al aumento de la resistencia pulmonar generada por el flujo sanguíneo masivo hacia los pulmones. Y en el caso de la precarga también aumenta, siendo la precarga el volumen de sangre que se llena al ventrículo izquierdo durante la diástole, generando una hipertrofia excéntrica compensatoria, debido a que en un conducto arterioso permeable significativo o severo, la precarga en el ventrículo izquierdo está aumentado debido al flujo de sangre adicional que pasa de la arteria pulmonar hacia la aorta. Bien. Con la comparación fisiopatológica del corazón tenemos acá tres etapas. Tenemos la etapa fetal, que es la porción más mortal, que lo que consiste es que la sangre oxigenada llega al atrio derecho, perdón, por la vena cava caudal y se mezcla con la vena cava craneal y del ventrículo izquierdo. Esto también puede colocarse, esto también genera que la presión de la arteria pulmonar es mayor a la de la aorta y existe un flujo a través del conducto arterioso en dirección hacia de derecha a izquierda. En esta etapa, que es el cachorro con CAP, que como mencioné, de derecha a izquierda, se ve que el flujo del CAP, en este caso, como mencioné, es por si va en lo que se espera, ¿no? Pero porque la presión de la arteria pulmonar es menor que la de la aorta, tanto en la sístole como en la diástole, y en la sobrecarga de volumen y aumento del tamaño de la arteria pulmonar y los ventrículos pulmonares, o la aurícula, el ventrículo y la arteria aorta. Y en los cachorros con CAP, que en este caso es el invertido, que es de derecha a izquierda, la presión anómala es mayor a la arteria pulmonar que la de la aorta, que hay una mezcla de sangre venosa y arterial que se va en la circulación desde la arterial sistémica. Esto se puede visualizar más pronunciada en la parte inferior del cuerpo, causado la cianosis, una cianosis evidente a muy temprana edad. Bueno, ahora con respecto también con la cianosis, en este caso genera la cianosis tardía, que lo dividimos en dos. En la primera etapa, que el cianosis es cuando el CAP es un flujo, claro, el CAP inicialmente va de izquierda a derecha, pero de la
de la aorta, que es la sangre oxigenada, a la arteria pulmonar. Este flujo inicialmente no genera una cianosis, por decir en el momento, ya que aún así la sobrecarga del corazón izquierdo y derecho todavía es como se compensa un poco. Pero si a un largo tiempo, cuando ya hay cianosis, si esto persiste, se desarrolla una hipertensión pulmonar por el daño vascular, pues que genera un daño vascular crónico. Y la presión de la arteria pulmonar supera de la aorta en el flujo, o sea que técnicamente se invierte, ¿no? Esto que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No se va a caer en la fecha. La sangre venosa, que la sangre venosa principalmente es pobre en oxígeno, entra a la circulación al sistema generando una hipoxemia y cianosis progresiva y por ende la sinistra. Y en los signos clínicos, normalmente en las primeras etapas de edad, cuando ya empiezan a pasar problemas, se ve que ocurre un soplo cardíaco. En la intolerancia al ejercicio, normalmente los cachorros son muy energéticos y no deberían estar ahí no deberían estar decaídos sin casi nada de letargia. Hay una disnea o taquidia. Y el crecimiento, en caso logren pasar, ¿cómo se llama la etapa? Es los primeros meses de vida. Hay un déficit en el crecimiento debido al mal riego, al mal flujo de la sangre. Y en la muerte súbita es cuando ya como mencioné en las etapas, es la etapa grave, cuando ya genera la muerte. Y en el caso clínico tenemos este caso de Timber, que es el caso de una perrita mestiza que da toda canela, una edad de 10 meses, peso 7 kilos. El motivo de la consulta fue por el que se detectó un soplo durante el examen veterinario que se le hizo para las vacunas. Debilidad y situaciones raras en la preparación por parte de los dueños. El examen físico mostró que las mucosas todavía estaban rosadas, que en una temperatura dentro que sería normal, 38.3, con frecuencia respiratoria normal. La expulsión pulmonar también se incluyó normal, pero en el caso del soplo cardíaco continuo, donde se llevó con el diagnóstico presuntivo de que es un ductus arterioso persistente, que no se secreta. Y en el examen complementario se realizó una radiografía torácica con una vista lateral y ventrodorsal. No se apreció alguna anomalía en general. En el campo pulmonar estaba limpio y la silueta cardíaca dentro del rango normal. En la ecografía, la dilatación de los ventrículos izquierdos, de la articulación izquierda y del tronco pulmonar. Mediante el Doppler, el color se observa un flujo turbulento debido a la arteria pulmonar principal, el proceso de la aorta ascendente. Y en el hallazgo compatible con el conducto arterioso, para el tratamiento se realizó la operación del por defecto, ya que no veían que estaba todavía en un proceso grave aún. Y se intervino con otras cosas sin complicaciones y la auscultación se ve y se le recomendó, y para el tratamiento post-cirugía se le recomendó una ecocardiografía con control periódicamente para evitar algún tipo de crimen. Eso sería todo. ¿De dónde es el Timber? ¿De qué país? España, sí, ¿Y ahora ha sido una operación a corazón abierto? sí, esas son las imágenes del medio. ¿Y por qué te desesperas, no? Por el tiempo. Te desesperas y lees todo al revés. Bien. Y qué bueno que hayas hecho la aclaración con respecto a la circulación, tanto de la circulación fetal, ¿no? con el defecto. Porque se supone que si los pulmones todavía no funcionan, necesariamente, ¿para qué va a ir por la arteria? Porque los amigos se encuentran
están colapsados y el pulmón todavía no está funcionando. Claro, dice ahí, la presión de la arteria pulmonar es mayor que la de la aorta. Existe un flujo a través del conducto arterioso con una dirección de derecha a izquierda. Ahora, con respecto a lo que estaban hablando de la cianosis, cuando ponen que hay una falla, necesariamente la cianosis siempre va a ser tardía, no hay otra forma. Sí, siempre va a ser tardía, porque primero este conducto arterioso permeable, ¿no? Como va a mantenerse, va a haber una conexión entre ambas arterias, aorta y pulmonar. Entonces va a seguir lo que es el flujo sanguíneo normal, ¿no? La sangre oxigenada va a pasar por la aorta y debería irse por vía sistémica, pero como el conducto aún se mantiene ahí, parte de ese flujo sanguíneo va a volver por la arteria pulmonar y va a volver otra vez a los pulmones. Pero si esto continúa, esta situación se va a invertir y el flujo pulmonar va a ser mayor que el de la aorta, ocasionando que esta sangre desoxigenada vaya a vía sistémica, ¿no? Y pues entonces causaría una cianosis. La cianosis es básicamente ya cuando se ha agravado bastante en la primera fase, que va de izquierda a derecha y se vuelve de derecha a izquierda por el intercambio de presiones, siendo la presión del lado derecho sobrepasa al lado izquierdo y se invierte. En este caso, al haber una mala perfusión sistémica en todo el cuerpo, se genera la cianosis en los miembros y de forma ya crónica, progresiva en la presencia de este conducto arterioso. Gracias. Siguiente. Hoy vamos a exponer acerca de la tetralogía de Fallot. Los integrantes están compuestos por Lía Tochichín, Leonora Bendigo y la persona que les habla, Shiro Lula. El contenido va a ser el primero, origen, especies, las razas, la clasificación, como segundo, esquema de circulación, tanto mayor como menor, tercero, signos clínicos, cuarto, caso clínico y por último, las diferencias. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita, lo cual quiere decir que la malformación del corazón se va a dar desde el nacimiento, más que todo se da en cachorros. Este defecto que se produce va a ser una coloración azulada en la piel y las membranas debido a la falta de oxígeno en la sangre. Por eso también se le conoce como la enfermedad azul. Esta tetralogía de Fallot tiene una combinación de 4 componentes, la cual primero va a ser la estenosis pulmonar, la segunda es la comunicación interventricular, la tercera es la hipertrofia ventricular derecha y la última es la dextraposición de la aorta. Vamos a empezar con la embriogénesis, que es durante el desarrollo embrionario y después de la función de los tubos endocárdicos. Se encuentran 7 regiones cardíacas primitivas, las cuales podemos ver ahí. Vamos a empezar con el saco aórtico, la cual es un conducto común que luego se divide por células que migran desde la cresta neural sobre el día 22 de gestación, formando el septo, que van a ser 2 conductos. Y después vamos a tener el tronco arterioso, el cual va a ser la región de la salida del corazón donde se forman las válvulas sigmoides. Como tercero vamos a tener el cono cardíaco, que se desarrolla en crestas endocárdicas en proximal, que van a ser la dextrodorsal y la sinistroventral.
y la distal que forma el tabique conotracal. Como cuarto vamos a tener el bulbo cardíaco, donde va a formar el ventrículo derecho. El quinto va a ser el ventrículo primitivo, que va a formar el ventrículo izquierdo, y el atrio va a formar el atrio y aurícula derecha e izquierda. En el seno venoso, que es el último, se va a formar el seno coronario, y el derecho se incorporará a paredes de la aurícula derecha. Todo esto al final va a dar como producto la imagen que tenemos a la derecha, que va a ser la formación del tronco pulmonar, el tracto de la salida del ventrículo izquierdo, la aorta, el infundíbulo y el septo membranoso. ¿Sí? Y ahora vamos a ver los 4 defectos cardíacos que había mencionado. Como primero vamos a tener la estenosis pulmonar, que va a estar también compuesto por un anillo fibroso y la ausencia de desarrollo de la válvula pulmonar. Este orificio que podemos ver ahí va a estar estrechado, por lo que no va a permitir que la sangre llegue a los pulmones. Como segundo vamos a tener la comunicación interventricular, que está debajo de la raíz aórtica, lo cual va a combinar tanto la sangre oxigenada como la no oxigenada, lo cual no debería pasar. Como tercero vamos a tener la dextraposición de la aorta, que se va a desplazar a la derecha posicionándose sobre la comunicación interventricular, la cual va a distribuir por todo el organismo sin sangre mal oxigenada. En la hipertrofia ventricular derecha, que es la cuarta malformación, vamos a tener un engrosamiento de la pared del ventrículo derecho, y esto es debido a la presión que se genera del cambio de derecho a izquierdo. En razas predispuestas tenemos 3. La primera es la Cajun, que es la más frecuente, junto con la Bulldog inglés. Y por último va a ser el Fox Terrier de pelo duro. El Cajun, más que todo es hereditario, y el Bulldog inglés con el Fox Terrier es por una consanguinidad. Ahora vamos a explicar sobre la circulación, en este caso una circulación que debe ser normal, empezando que la sangre va a llegar desde los pulmones una sangre oxigenada, la cual va a pasar a través de las venas pulmonares llenando el atrio izquierdo, lo que va a generar que se apertura la válvula mitral, la cual va a llenar el ventrículo izquierdo, generando una apertura en la válvula aórtica, va a pasar la aorta llevando sangre oxigenada hacia los demás órganos. Y en la circulación menor va a llegar sangre desoxigenada, en la que va a ingresar en la vena cava superior e inferior, va a llenar el atrio derecho, genera una apertura de válvula tricúspide, va a llenar el ventrículo derecho, generando apertura de la válvula pulmonar, pasando hacia la arteria pulmonar, llevando sangre desoxigenada hacia los pulmones. En cambio, en una alterada por la tetralogía de Fallot, por ejemplo, en la circulación mayor por la dextraposición de la aorta, la cual va a estar desplazada sobre el tabique interventricular, va a recibir una mezcla de sangre desoxigenada y oxigenada. Esto va a ser debido por el shunt que ocurre de derecha a izquierda, la cual va a entrar sangre con poco oxígeno, resultando en una circulación sistémica con sangre parcialmente desoxigenada, teniendo como un resultado de hipoxemia y cenosis central. En cambio, en una circulación menor, debido a la estenosis pulmonar, el cual es un estrechamiento de la válvula pulmonar, va a obstruir el flujo hacia los pulmones, lo que va a aumentar la presión en el ventrículo derecho, lo que va a obligar que la sangre se desvíe por a través de la comunicación interventricular hacia el ventrículo izquierdo, como el shunt derecha-izquierda, y teniendo como resultado que menos sangre llega a los pulmones, y causando una hipoperfusión pulmonar y terminando en una menor oxigenación. Por eso en la tabla de pre y postcarga vamos a tener en el atrio izquierdo va a disminuir la precarga, en el ventrículo izquierdo va a haber una disminución de la precarga y en el ventrículo derecho va a aumentar la postcarga. En una cianosis temprana, por la estenosis pulmonar grave, esta va a ver que muy poca sangre va a llegar hacia los pulmones, causando un aumento en la presión del ventrículo derecho e izquierdo, y la sangre va de derecha a izquierda causando una cianosis severa, teniendo como consecuencias que la hipoxemia crónica va a estimular la policitemia, y si el hematocrito sube por encima del 70% hay un alto riesgo de eventos tromboembólicos. Y estos síntomas van a empeorar con el ejercicio, por lo que va a tener mayor demanda de oxígeno. Vamos a tener en signos clínicos como evidente retraso en el crecimiento, también intolerancia al ejercicio, la cianosis marcada y también convulsiones. Siguiente. Y entrando en el caso clínico tenemos un perro maltés de 1.8 kilogramos, 3 años, hembra, donde él está en el examen clínico con presión arterial, sistólica, se saca todas sus frecuencias cardíacas, pero en sí no tiene signos de cardiomiopatías existentes. Pero sí se nota un soplo cardíaco, ¿no?, al momento de hacer el examen. Siguiente, por favor.
Vamos a tomar que le van a hacer primero una radiografía torácica, donde se va a poner una cardiomiopatia, que hay un aumento, ¿no?, del tamaño de la escala cardíaca vertebral y también por el abultamiento en la aorta que podemos ver con las flechas. Siguiente, por favor. Aquí en la necropsia vamos a ver, se observa el conducto arterioso persistente. Más que todo lo que pasa en este caso es que el conducto arterioso persistente va a ser como un bypass, ya que está cerrado el atrio de lo que estábamos hablando del conducto hacia la salida del ventrículo derecho. Entonces por eso el perro no está presentando síntomas de cardiomiopatías hace 3 años. Y recién por el soplo que está teniendo, por eso lo lleva al veterinario. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver que todo está cerrado, esta parte del conducto hacia la salida del ventrículo derecho. Y bueno, lo que pasó con este perrito fue que al final tuvo muchas síncopes, y tantas síncopes le dio que al final el dueño ya no lo llevó al veterinario y finalmente quedó, y ya podemos confirmar el diagnóstico con la necropsia. Esa sería la referencia. ¿La cianosis? ¿Hay cianosis o no hay cianosis? Sí, temprana. La precarga y la poscarga. El atrio izquierdo disminuye. El atrio izquierdo disminuye. ¿Por qué aumenta la poscarga del ventrículo derecho? ¿Por qué aumenta? Sí. Es por la presión de la estenosis que se forma, porque va a hacer que la sangre del ventrículo derecho vaya al izquierdo. Por eso en el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo va a disminuir la precarga, porque ya no está llegando suficiente sangre. La estenosis. Sí. ¿Y por qué el ventrículo derecho, izquierdo hay disminución de la precarga? Porque si dices disminución de la precarga, quiere decir que el volumen, hay disminución de volumen. Sí, no está llegando, o sea, toda la presión se la lleva del lado derecho. Porque va de izquierda a derecha, disminuyendo en el izquierdo. De izquierda, pero no es que no va de izquierda a derecha. No, de derecha a izquierda, derecha a izquierda. Pero tampoco va de derecha a izquierda. Si los dos cuando se contraen, la sangre sale por la arteria aorta, porque tiene una dextraposición que cabalga sobre el eje. La sangre tanto a la derecha como a la izquierda van para la arteria aorta. Como el ventrículo derecho tiene una sobrecarga porque hay una estenosis, la sangre no va a salir casi del todo por la estenosis, supongo que por la estenosis. Entonces sale para la arteria aorta. Ahora, con respecto a la estenosis del ventrículo derecho. Y a veces se desvía a través de la comunicación interventricular que dice, ¿qué más? Hacia el ventrículo izquierdo. Pero no va al ventrículo izquierdo. Resulta menos sangre a los pulmones. ¿Y qué es? Y es grave esto. Los animales pueden sobrevivir a
una tetralogía de Fallot? Mayormente ¿O son condenados a la muerte? casi no llegan a clínica porque fallecen antes de, o sea, porque les dan soplos y, o sea, los estudios son muy, muy bajos. Sí, lo del caso clínico más que todo fue una excepción, ¿no? Porque acá el conducto arterioso persistente actúa como un bypass, pero generalmente no sobrevivirían más de 3 años, ¿no? O sea, pueden vivir hasta 1 año, 2 años. Bueno, o sea, no mucho, profesora, pero más que todo en el caso que queda, que es muy único, ahí sí se ha dado esto, ¿no? Porque sí podía, por el PDA, que es la arterioso resistente, el conducto arterioso resistente, sí se ha podido llevar sangre a los pulmones. Solamente por eso, porque ya le dijeron que tenía la tetralogía. El perrito era, ¿no? Sí, el perrito Marqués. vivió hasta 3 años. Ajá. Porque tenía El conducto arterioso resistente dirigía la sangre a los pulmones, ¿no? Aunque ya tenía la tetralogía ahí adentro. Claro. Más que todo ese caso funcional. Pero no tenía cianosis. No muestra así, ¿no? Claro, debería tenerlo porque es temprana y debería ser su cachorro casi. Pero si ya tiene 3 años, profesor, no creo que ya lo tenga, ¿no? Más que todo es que como es tan raro este caso, creo que más que todo ha sido eso. No Claro, tenía, porque sino hay un montón de papers y especial, ahí hay hasta de animales silvestres encontramos en cautiverio que hablan. Hay uno clásico que siempre sale. Inclusive el que reportan, porque ya me la presentó muchísimas veces, habla de que ni siquiera tiene un tetra, sino tiene penta. Pentalogía, digamos. No tetra, sino pentalogía. Bien. Ya listo, gracias. Miren, acá el siguiente grupo que le toca. Acá como hay como 4 alteraciones o malformaciones, también muchas de ellas pueden venir como dicen, pueden sobrevivir o no pueden sobrevivir de repente, ¿no? Y esto está relacionada a los cambios que pueden haber en cada una de las malformaciones. Una de ellas, por ejemplo, el grado de estenosis de la pulmón. Sí, la pulmonar o la aórtica tienes que ver. Ya, la pulmonar. Buenas tardes, profesora, compañeros. Hoy nosotros le vamos a hablar acerca de la estenosis pulmonar. Una descompensación. Con respecto a la estenosis pulmonar, a esta se le va a catalogar muy erróneamente como una estenosis de la arteria pulmonar y más que nada se va a deber a una estrechez en la región que comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Con la arteria pulmonar, ¿no? Va a tener tipos y estos se van a clasificar según su localización. Se va a observar que hay una estenosis valvar o también denominada valvular y se va a deber ya sea el engrosamiento, la fusión o la displasia de las cúspides y puede ir o no acompañada según de una hipoplasia del anillo valvular y ahí se diferencia en tipo A y tipo B, ¿no? Luego sigue la estenosis subvalvular o denominada también como estenosis infundibular y se va a deber a la hipertrofia del músculo infundibular o a alguna malformación congénita. También va a estar la estenosis supravalvular,
que se va a localizar después de la válvula y ya nos habla de una estrechez a nivel de lo que es la arteria pulmonar. Hemos visto que tiene causas, pues puede ser de causa adquirida por alguna inflamación, ya sea aguda o crónica, que involucre las válvulas, y puede también deberse por tumores que compriman esta región, ¿no? O también puede ser la congénita, con la que vamos a hablar, y que se va a deber o va a estar presente desde el nacimiento por alguna malformación durante el desarrollo embrionario cardíaco. Y es por ello que vamos a hablar de eso. El corazón va a empezar a formarse 18 días después de la fecundación. Va a iniciar en lo que es el área cardiogénica, que se ubica cerca a la cabeza del feto. Área cardiogénica va a recibir una estimulación química y es a partir de ello que se forman las cuerdas cardiogénicas, que van a adquirir un lumen y se les denomina como tubos endocárdicos. Estos van a migrar y luego van a fusionarse, generando o formando ya con lo que se le conoce como el tubo primitivo, que ya está compuesto por el tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y también lo que es el seno venoso. Luego este tubo primitivo se va a doblar en forma de S, va a generar esta curvatura y posteriormente se va a producir la septación, donde se van a terminar de diferenciar gracias a la formación de los tabiques, ¿no? El tronco arterioso se va a dividir en lo que es tanto la aorta como el tronco venoso, el bulbus cordis en lo que vendría a ser la aurícula derecha, el ventrículo primitivo en ventrículo izquierdo, y la aurícula primitiva también en aurícula derecha e izquierda, y el seno venoso también forma parte de la aurícula derecha, ¿no? Y así es como se da la formación cardíaca, pero aquí ya vamos a ver que también va incluida lo que es la malformación o la generación de esta malformación, y esto se va a deber a que puede ser por alguna función anormal de las cúspides, también alguna hipoplasia del anillo pulmonar o también por el engrosamiento de la salida, ¿no? de la válvula. Las especies afectadas más que nada se va a ver bastante en caninos, donde es de tipo congénita, y las razas más afectadas según el Jack Kennedy es el Beagle, Chihuahua, Bulldog inglés, Schnauzer y Samoyedo, pero también se habla de que puede darse ya sea de tipo congénita o adquirida, tanto en gatos, equinos y rumiantes. Con respecto al esquema de la circulación mayor y menor, vamos a tener la normal y la alterada. Lo normal es que pues, la sangre desoxigenada llegue a través de las venas cavas superior e inferior hacia la aurícula derecha, pasando hacia el ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa hacia por la arteria pulmonar hacia pulmones, donde se oxigena a través del intercambio gaseoso entre alvéolos y capilares. Luego ya la sangre oxigenada vuelve a través de la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo es eyectado por la aorta hacia todo el cuerpo, ¿no? Pero en una circulación alterada que vamos a ver, que esta sangre desoxigenada que llega a partir de las venas cavas llega al ventrículo derecho, pero debido a la estenosis o a la estrechez que hay en esta región, pues no va a poder ser eyectada como lo vendría a ser normalmente, generando así que pues esta estrechez o disminución del diámetro valvular va a generar una disminución un aumento de la postcarga, y este aumento de la postcarga también va a generar que como se va a mantener la sangre ahí, va a compensarse por medio de una hipertrofia de tipo concéntrica, que al momento de aumentar la presión para generar una mejor eyección de la sangre a través de la arteria pulmonar, esta genera una turbulencia, generando también la formación de una dilatación postvalvular. Esta sangre que va a llegar a los pulmones, esta sangre desoxigenada, va a ser de un volumen muy escaso, por lo que también va a disminuir lo que es el gasto cardíaco adecuado, ¿no? Pasando por una macroscopía de la estenosis pulmonar, lo primero que podemos observar va a ser la hipertrofia del ventrículo derecho debido al aumento de la postcarga
para poder inyectar la sangre a través de hacia la arteria pulmonar. Además de esto, también podemos ver la estrechez de la válvula aorta, además también de la dilatación arterial después de la estenosis. Cambios en la precarga y poscarga que van a ver. Primero, la estenosis pulmonar, esta disminución de la luz de la válvula va a hacer que el ventrículo derecho tenga que va a haber una mayor resistencia, ¿no?, que deba vencer el ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho debe aumentar la presión con la que se contrae, por lo que la poscarga va a aumentar. Pero en fases más avanzadas de la estenosis pulmonar, lo que va a pasar es que el ventrículo derecho se va a terminar hipertrofiando, y esto va a bajar su distensibilidad, y lo que va a causar que también, como se hipertrofia el ventrículo derecho, hay una menor luz, por lo que va a haber un menor volumen sanguíneo del ventrículo derecho, lo que disminuye el volumen telediastólico, por lo que la precarga disminuye. Ahora, ¿causa una cianosis temprana o tardía? Pues va a depender, causa las dos, pero depende si es que va a haber otras anomalías cardíacas y la gravedad de la estenosis. En una cianosis temprana, la presencia de otras anomalías cardíacas como la tetralogía de Fallot, ya que la estenosis pulmonar es parte de esta tetralogía. También, debido al cabalgamiento de la aorta y la acumulación intraventricular, esto va a generar que la sangre no oxigenada del ventrículo derecho pase a circulación sistémica debido principalmente al cabalgamiento de la aorta, ¿no? Además de esto, también va a depender de la gravedad de la estenosis pulmonar, ya que si es una estenosis grave, va a haber un menor flujo de sangre hacia los pulmones, pero este volumen va a ser bastante significativo, ya que va a pasar mucho menos sangre, por lo que va a haber una menor cantidad de sangre oxigenada, por lo que va a causar una cianosis temprana. En el caso de la cianosis tardía, esta es debido a una estenosis pulmonar leve, que si bien sí va a disminuir el flujo sanguíneo a los pulmones, este volumen no va a ser muy significativo, por lo que no va a haber una cianosis temprana. Pero con el pasar del tiempo, el ventrículo derecho se va a terminar hipertrofiando, lo que mientras pase aún más tiempo va a causar una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, lo cual va a generar una cianosis tardía. Bueno, siguiendo la exposición, viendo los signos clínicos, depende bastante de la gravedad, como ha dicho mi compañero. Tenemos tres posibilidades, ¿no? Una estenosis leve, una moderada y una grave. Leve básicamente tenemos cuando un paciente es asintomático, ¿no? Hay pacientes que llegan, son asintomáticos, cachorros, y a veces los dueños dicen: siento que escucho el latido de su corazón de mi perro, y a leguas. Entonces hacemos una ocultación y vamos a ver un soplo sistólico, pero el animalito está completamente normal. Cuando ya es moderado, ya vemos que también en otros de los casos dice: mi perro se corrió al parque y ¡pum!, se desplomó. Estos son los síntomas que ya vemos nosotros, y es una intolerancia al ejercicio. Hacemos un chequeo y por ahí podemos tener ya un cuadro de estenosis, ¿no? También tenemos un retraso de crecimiento, vemos una camada, un más pequeñito, y a veces como consecuencia puede darse este procedimiento, un retraso en el crecimiento. También vemos algunos pacientes que presentan bastante disnea. En el caso ya de un cuadro grave, ahí sí ya podemos ver algunos pacientes ya con algunos síncopes post ejercicio. También vemos algunos pacientes que están en reposo y hacemos una evaluación y tenemos las mucosas bastante con cianosis, que ya nos quiere decir que estamos frente a un cuadro grave, ¿no? En el caso ya cuando se complica el caso, como dijo mi compañero, llega a ser una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ya podemos ver en animales mayores, por ejemplo, una incurgitación en la yugular, podemos también el edema submandibular, también podemos ver un edema en la parte torácica, y en algunos casos, cuando ya es un poco más complicado, vemos también un edema en la parte abdominal, ¿no? En otros casos, en más que todo se ven caninos, vemos el caso de asitis, perritos que están embalonados y también tienen una alta probabilidad de una hepatomegalia, ¿no? Seguimos con el caso clínico. Aquí tenemos una descripción clínica anatomopatológica de una estenosis pulmonar subvalvular congénita en un canino. Este fue un casito de Botas. Botas fue un pastor alemán, cachorro de 8 meses, que tenía intolerancia al ejercicio, como habíamos dicho anteriormente, tenía una debilidad también episódica y empezó a perder peso progresivamente poco a poco.
Fue a un examen físico, lo que evaluamos primero fue que tenía una taquicardia, su frecuencia cardíaca estaba volando 120 latidos por minuto. También teníamos una taquimia, su frecuencia respiratoria estaba con 90 respiraciones por minuto. Las mucosas eran bastante cianóticas. Su temperatura, se vio una temperatura baja y a la ocultación se pudo observar un soplo sistólico electivo. No es que fue de un veterinario de medicina veterinaria, de un centro veterinario de Medellín, Colombia. Aquí vemos, hicimos un ecocardiograma, como dijeron ahí en el paper, y se observó dos cosas. Primero se observó el engrosamiento de la pared del ventrículo derecho, ¿no? Y también se pudo observar básicamente un aplanamiento en la parte sistólica del sexto intraventricular. Con esto se fue descartando en un ecocardiograma que ya estábamos frente a una estenosis de tipo. Aquí vemos en el caso de la necropsia, lamentablemente este perrito no llegaron a hacer cirugía para poder corregir, se podía haber dado un tiempo más de vida a este animalito, pero no, después de unos meses llegó de nuevo a clínica ya con un cuadro bastante complicado, que llegó a una necropsia en el cual se pudo confirmar la hipertrofia concéntrica, como vemos aquí, se cierra la luz, básicamente todo ventricular derecha, ¿no? También se observó, como dijo mi compañera anteriormente, una dilatación postestenótica, porque aumenta la presión para poder hacer y hay una regurgitación y eso hace que posteriormente se haga esta dilatación, ¿no? También se observó a nivel valvular, se pudo observar un engrosamiento de la válvula con una hipertrofia y también se observó los anillos fibrosos submandibulares, ¿no? Que fueron característicos ahí. Seguimos, compañeros. Aquí también se pudo observar una hipertrofia a nivel infundibular. En el caso, como se vio que había, en el caso de la válvula, se observó que no había un desarrollo normal, no hubo un desarrollo normal, se pudo observar que había una displasia valvular. Fueron todas las características que nos dieron para poder llegar al diagnóstico definitivo. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Gracias. Siguiente grupo. Buenas tardes, el día de hoy mi grupo le vamos a estar hablando sobre la estenosis aórtica. Bueno, para primero explicar esta malformación, esta es una anomalía valvular frecuente que va a generar una obstrucción de la salida del flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esta es una de las valvopatías cardíacas la tercera valvopatía más frecuente en perros, que presentan casos de 22 al 33%, en perros específicamente, ¿no? Su origen va a ser congénita. Esta, como dije, va a ser más presente en perros que en gatos, pero pueden estar presentes en otras especies como porcinos. Se va a asociar, cuando es congénita, se asocia mayormente a lo que es una válvula bicúspide, que en vez de tener 3 válvulas, pues va a tener solamente 2, como les dice su nombre. También va a resultar en las anomalías de desarrollo embrionario temprano del corazón. Se puede desarrollar en el nacimiento o se puede desarrollar en el periodo postnatal y evolucionar en la edad adulta. Bueno, las especies, ahí tenemos el porcentaje de las enfermedades cardíacas congénitas por raza. Vemos que la más común es el pastor alemán con un 17,95% de casos registrados. Luego le sigue el boxer con un porcentaje parecido de 17,65%. Y le siguen así más razas como la pitbull, la West Highland Terrier, el pug, el bulldog inglés, el golden retriever, el bulldog francés, el jack russell, el terranova y el rottweiler. También hablando con relación al sexo, vemos que hay una predisposición mayor en machos con un porcentaje de 53,6%, a diferencia de hembras, que es solamente un 46,4%. Ahora, esta estenosis aórtica se va a clasificar de 3 tipos. Tenemos primero la valvular, que va a ser en la misma válvula, ya sea por malformaciones genéticas. Tenemos también la subvalvular, que esta obstrucción del flujo sanguíneo va a estar debajo de la válvula, mayormente ocasionado por anillos fibrinosos. Y luego tenemos la supravalvular,
que esta va a pasar por encima de la válvula, mayormente por estrechamiento de la arteria aorta, ¿no? Ahora, en imágenes macroscópicas tenemos primero esta de acá arriba, que esta va a estar asociada a una degeneración cálcica de la válvula, más que nada por edad. En la de acá abajo tenemos que va a ser asociada a la válvula bicúspide, como mencioné anteriormente, esta vendría a ser una congénita y la de arriba vendría a ser una adquirida. Y ambas igual nos van a llevar a lo que va a ser una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo del corazón. Bueno, lo que tenemos es la circulación mayor y menor. Aquí vamos a ver que la circulación mayor va a empezar por la salida del flujo sanguíneo oxigenado del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Luego esta va a pasar por los siguientes órganos. Esto se va a presentar lo que es la, ¿cómo se llama? Capitalización. Bueno, y esta va a regresar a través de las venas cavas superior y menor, va a entrar por el atrio derecho y luego el ventrículo derecho. En lo que es la circulación menor, esta sangre la sangre va a salir por la arteria pulmonar, va a llegar a los pulmones y va a regresar oxigenada al atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Lo que va a pasar es que en la estenosis aórtica, debido a que a sus tipos, ya sea la valvular o la subvalvular, vamos a ver que en la valvular va a haber un estrechamiento de la salida de la válvula, y en la subvalvular vamos a ver que hay una formación del anillo fibroso, lo cual va a provocar un estrechamiento y una obstrucción del flujo sanguíneo, lo cual va a generar una salida rápida y turbulenta de la sangre oxigenada hacia la aorta, lo cual va a provocar hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. En esta imagen vamos a observar mejor lo que del atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo, debido a la presencia de un anillo fibroso, este va a generar una obstrucción de la salida del flujo sanguíneo, lo cual para vencer este obstáculo el ventrículo va a tener que ejercer más fuerza para poder vencer esta obstrucción. Sin embargo, esta fuerza con el tiempo el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar de manera concéntrica debido al aumento de la presión, además de que debido a la hipertrofia va a también afectar lo que es la válvula mitral, lo cual va a generar un aumento de la presión del atrio izquierdo, lo cual con el tiempo va a generar una congestión. Lo que también corresponde a la degeneración o la displasia de las válvulas, lo mismo va a haber una obstrucción que va a dificultar la salida oxigenada de la sangre hacia la aorta, lo cual va a ser rápida y turbulenta. Ok, en la tabla de precarga y poscarga, en el defecto de la estenosis, vemos que en el atrio izquierdo hay un aumento de la precarga y en el ventrículo izquierdo hay un aumento de la precarga y una alta, aún más que en la poscarga, ¿no? Esto se debe, bueno, al aumento en el atrio izquierdo, ¿no? Se debe al aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo debido a la hipertrofia, ¿no? En la aurícula izquierda se necesita una mayor presión para poder llenar el ventrículo, por ello hay un aumento de carga de trabajo y de volumen. Y bueno, en el ventrículo recibe más volumen de precarga y bueno, debe generar mucho más presión para poder vencer la estenosis valvular. En caso de cianosis, no se suele causar una cianosis, ¿no?, en los animales, ni en etapas tempranas ni en tardías, ya que se trata de un defecto obstructivo del flujo sistémico sin mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada. En los signos clínicos hemos visto que hay disnea, hay angina, síncope, pulso débil y bueno, hay un soplo cardíaco, ¿no? La disnea, bueno, es dificultad para respirar. La angina es dolor en el tórax por la hipertrofia del corazón.
El síncope, una descompensación repentina. El pulso débil, bueno, baja presión arterial. Y el soplo cardíaco, bueno, es un signo acá. Ya, tenemos el caso clínico de un pastor alemán, hembra de 4 meses de raza pura. Se cruzaron 2 razas de pastor alemán para que tuviera características físicas de la raza. Los signos clínicos que va a presentar son la disnea, la fatiga, la intolerancia, el esfuerzo y el ejercicio, lo cual se demostró en su hogar. Episodios de colapso, renuncia a jugar, tos y vómitos, y lo que más es la más pequeña de la camada. En los hallazgos clínicos vamos a ver que ha tenido una disnea severa, dificultad respiratoria, las mucosas estaban grises, el pulso débil, criptaciones neumotoras, frénito pericordial y soplo diastólico muy intenso de grado 6 a 5. En lo que es, se evaluó también el chorro turbulento de alta velocidad, lo cual sobre el orificio aórtico, señalando una obstrucción subaórtica. En el ecocardiograma vamos a ver un aumento de la ecogeneidad del miocardio y cambios de grosor de la pared ventricular y el angelamiento de las paredes papilares y la aurícula izquierda. Y lo que se va a hacer una alteración de la función distólica del ventrículo izquierdo. El diagnóstico, debido a los hallazgos clínicos electrocardiográficos y ecocardiográficos, se estableció que el canino tenía una estenosis aórtica severa, y en esta imagen vamos a ver de una estenosis grave, lo cual se va a ver lo que es la formación del anillo aórtico, también la válvula engrosada encima del anillo fibroso. Bueno, de acuerdo con la literatura, los casos de estenosis aórtica severa se espera una esperanza de vida muy corta, un alto riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa y la muerte antes de los 3 años de edad. Además que, agregando, si fuera una estenosis aórtica leve, esto solo el canino tendría más años de vida y también que podría seguir teniendo una vida cómoda sin tratamiento. Compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre la insuficiencia de la válvula mitral. Este es nuestro índice, y más que nada una pequeña introducción es que en este caso la insuficiencia se va a deber a una degeneración degeneración valvular, la cual puede llegar incluso a progresar a una insuficiencia cardíaca congestiva. Como orígenes tenemos un origen degenerativo, congénito, infeccioso o inflamatorio, y también en algunos casos traumático. Más que nada lo vamos a poder observar en razas pequeñas como el Cavalier King Charles Spaniel, el Yorkshire Terrier, el Caniche, el Chihuahua y el Pomeranian. Y como clasificación, esto más que nada lo hemos clasificado se clasifica en A, B1, B2, C y D. En el caso del A, más que nada lo vamos a encontrar en perros de raza pequeña y geriátricos, pero es que a la hora de escucharlos no vamos a llegar a escuchar ningún soplo. En el caso del B1, aquí más que nada ya sí encontramos la presencia de soplo, pero en este caso no hay presencia de un agradamiento en las válvulas.
En el caso del B2, más que nada ya tenemos la presencia de soplo y del agrandamiento de las auricular y ventricular. Y sin embargo, aún no llega a presentar algunos signos de insuficiencia cardíaca. En el caso de la clasificación C, más que nada ya se da la insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí ya podemos observar como la tos, la disnea, y en algunos casos también el edema pulmonar. Y en la clasificación número D, la D, más que nada ya esto va a ser una enfermedad ya más avanzada y en algunos casos ya no llega a poder, hay una restricción a la hora del tratamiento. Bueno. En cuanto a la circulación, bueno, tenemos en cuenta que la válvula mitral, que conecta la artícula izquierda, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, tiene una deficiencia, no cierra bien debido a un engrosamiento o degeneración. Como en este caso se puede apreciar como si fuera una enfermedad degenerativa valvular mitral. Es común en perros pequeños, como dijo mi compañera, y también de edad avanzada. Esto va a provocar que al latir el corazón, que bueno, la sangre, parte de la sangre que debería salir por la aorta, regresa hacia la aurícula izquierda. Y bueno, esto va a provocar una regurgitación. Y en cuanto a la regurgitación, genera un aumento de volumen en la sangre, en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, causando su dilatación progresiva. El corazón se va a esforzar más para mantener un flujo sanguíneo y adecuado, lo que puede llevar a un agrandamiento del corazón y etapas avanzadas, insuficiencia cardíaca congestiva, lo que le había mencionado la patología. Más que nada la sangre se llega a acumular acá en la parte de la aurícula izquierda, ya, y al haber no hay esta presión, este cierre completo de la válvula, se va a llegar a acumular acá en la parte de la cámara superior de la aurícula izquierda. Bueno, y en el caso de la precarga y la poscarga tenemos que tener en cuenta primero que la precarga más que nada se dará al final de la diástole. Esta es donde el volumen de la sangre se llena en el ventrículo izquierdo, y en el caso de la poscarga más que nada se va a ver una resistencia contra el cual lo vamos a poder observar en el ventrículo izquierdo también a la hora de contraerse para poder así eyectar la sangre hacia las aortas. Y a diferencia relacionada a una insuficiencia de la válvula mitral, aquí vamos a tener un aumento debido al exceso, al retorno de la sangre. Ya lo vamos a poder observar de manera que la válvula mitral, al estar defectuosa, esta cámara se va a llegar a hipertrofiar, y en el caso de la poscarga más que nada vamos a ver una disminución inicial. Aquí más que nada se llega a aumentar la hipertensión pulmonar, y en algunos casos también llega a producirse el edema pulmonar, como antes hemos mencionado. En cuanto a la cianosis, tenemos aquí las tres etapas. En la etapa temprana el perro puede estar compensado aún, a lo mucho se escuchan soplos y hay un agrandamiento auricular, pero sin hipoxemia. En cuanto a la etapa tardía, sobre todo cuando hay edema pulmonar o incluso shock cardiogénico, y en la cianosis central es la que es más frecuente, ¿no? En perros se observa que en las mucosas orales las encías están pálidas, y bueno, el color morado o azulado, que es el color específico de la cianosis, se debe a una oxigenación deficiente, ¿no?, de la sangre arterial por edema pulmonar o reducción del gasto cardíaco. Bueno, los signos clínicos tenemos los más comunes, que es la tos, la disnea, taquipnea, fatiga y bueno. En cuanto a la historia clínica y anamnesis, encontramos en el caso de Lara, es una Cocker Spaniel hembra, esterilizada ya de 9 años. Se presenta a la consulta por tos, disnea ya de hace 4 días,
esto ha evolucionado y los propietarios reportan que lleva bastante tiempo teniendo intolerancia al ejercicio, menor apetito y es más letárgica y bueno, y apática. No ha sufrido vómitos o diarreas y bueno, tampoco tiene poliuria, polidipsia ni otros signos clínicos, solo esto. En cuanto se le realizó un examen ecocardiografía, donde se encontró el aumento de volumen diastólico final del ventrículo izquierdo y el aumento de ratio de atrio izquierdo y bueno, una regurgitación mitral con Doppler y regurgitación mitral con Doppler color en imagen 5 se puede. Pregunta, Nike. Si gustan pueden salir 5 minutos con reloj. Profesora, ¿ya abrió carpeta para las láminas? Ahí mismo. ¿Ahí mismo? Ah, ya. Vamos a corregir. Creo que no. No. Comenzamos a repartir. Pero eso no fue la lámina. Por favor, el control.